Los candelabros ardían con miles de velas esa noche de 1845, proyectando una luz dorada sobre los rostros de las familias más adineradas de Nueva Orleans, mientras alzaban copas de cristal llenas de un vino tinto profundo. Isabela Ruiz se movía entre la multitud como una sombra, sus manos oscuras firmes al verter añada tras añada, su rostro una máscara impenetrable, pero bajo esa calma aparente, su corazón latía con fuerza por el conocimiento de lo que había hecho, de lo que ya corría por las venas de cada invitado que había tocado sus labios con esas copas. A medianoche comenzarían los gritos. Al amanecer, la novia y el novio yacerían fríos en su alcoba nupcial, e Isabela habría desaparecido, engullida por una oscuridad que la tragaría por completo. El gran salón Beaumont quedaría vacío por décadas después, con sus puertas selladas y sus ventanas a oscuras, porque algunos decían que, si escuchabas con atención en las noches tranquilas, aún podías oír su risa resonando en esas habitaciones abandonadas, el sonido de una mujer que por fin había recuperado lo que le habían robado. La historia de Isabela Ruiz no comenzó en ese salón de baile resplandeciente, sino 23 años antes, en un angosto cuartel de esclavos detrás de la plantación Beaumont, donde su madre, Sofía, murió al darla a luz en un mundo que nunca la vería como plenamente humana. Los primeros recuerdos de Isabela eran de pisos de madera áspera, el olor a jabón, laye y sudor, y el hambre constante que le roía el vientre incluso después de comer. Aprendió pronto que las lágrimas no traían más que trabajo más duro y palabras más crueles, así que dejó de llorar antes de su tercer cumpleaños y nunca volvió a empezar. La familia Beaumont poseía 42 personas esclavizadas, e Isabela creció entre ellas, pasando de una cuidadora a otra mientras cada mujer era vendida o moría por el trabajo brutal que las desgastaba año tras año. Para cuando Isabela tenía 7 años, ya trabajaba en la casa principal, lo suficientemente pequeña para meterse en espacios estrechos y fregar pisos o pulir plata, con los dedos sangrando por los químicos ásperos y las cerdas rudas. La señora Beaumont era una mujer delgada con rasgos afilados y palabras aún más cortantes, que creía que las manos ociosas eran el taller del diablo y se aseguraba de que ninguna mano bajo su techo estuviera nunca inactiva. Inspeccionaba el trabajo de Isabela con dedos enguantados de blanco, buscando cualquier mota de polvo o mancha que justificara el látigo que colgaba junto a la puerta de la cocina. Isabela aprendió a ser perfecta, o lo más cerca de la perfección que una niña podía estar, porque la imperfección significaba dolor, y el dolor implicaba trabajar al día siguiente con ronchas que se abrían y sangraban a través de su delgado vestido. Pero Isabela no era como los otros niños en los cuarteles. Tenía una mente que absorbía todo a su alrededor, catalogando detalles y patrones que los demás pasaban por alto. Observaba cómo los blancos se movían por el mundo, cómo hablaban y gesticulaban, qué los hacía sonreír y qué los enfurecía. Aprendió a leer sus estados de ánimo en la inclinación de una cabeza o la tensión de una mandíbula, y usaba ese conocimiento para hacerse útil lo suficiente como para que la conservaran, pero invisible lo bastante como para evitar atención. Esta habilidad le sirvió bien a medida que crecía, y la trasladaban de fregar pisos a servir en la mesa, donde pasaba horas de pie sosteniendo bandejas o vertiendo vino, mientras los Beaumont y sus invitados hablaban como si ella no fuera más sensible que los muebles. Fue en esas cenas donde Isabela recibió su verdadera educación. Los hombres hablaban de política y precios del algodón, de tratos de tierra y subastas de esclavos, refiriéndose casualmente a la compra y venta de seres humanos como si discutieran ganado o muebles. Las mujeres chismeaban sobre escándalos y compromisos, sobre quién se casaba con quién, y qué familias subían o bajaban en la rígida jerarquía social de Nueva Orleans. Isabela lo absorbía todo, archivando nombres y conexiones, rencores y alianzas, construyendo en su mente un mapa detallado del mundo blanco que controlaba cada aspecto de su existencia. Aprendió qué familias estaban endeudadas, qué hombres mantenían amantes en los cuarteles de color, qué esposas sabían de las actividades de sus maridos y cuáles fingían ignorancia para mantener sus vidas cómodas. Cuando Isabela tenía 14 años, algo sucedió que cambió el rumbo de su vida para siempre. Un nuevo esclavo llegó a la plantación Beaumont, un hombre llamado Elijah, que había sido vendido al sur desde Virginia después de que su anterior dueño muriera. Elijah era diferente de los otros hombres en los cuarteles. Sabía leer y escribir, habilidades que había aprendido en secreto del hijo joven de su antiguo amo, y se comportaba con una dignidad que ningún grado de esclavitud podía arrebatarle.
Era mayor que Isabela por unos 15 años, con manos fuertes marcadas por el trabajo de campo y ojos que guardaban una tristeza inmensa y una voluntad inquebrantable. Elijah vio algo en Isabela también, una chispa de inteligencia y rabia que ella ocultaba cuidadosamente de los ojos blancos, pero que ardía brillante cuando creía que nadie la veía. Elijah comenzó a enseñarle en momentos robados, garabateando letras en la tierra con palos, mostrándole cómo los símbolos se convertían en palabras y las palabras en poder. Leer era ilegal para los esclavos en Luisiana, castigado con azotes o peor, pero Isabela devoraba cada lección con un hambre que superaba incluso su inanición física. Aprendió a reconocer palabras en los papeles que los Beaumont dejaban esparcidos por la casa, en las etiquetas de frascos de medicina y conservas en la cocina, en los libros encuadernados en cuero en el estudio del amo Beaumont, que ella limpiaba pero nunca había imaginado entender. El mundo se abrió ante ella de formas que no había creído posibles. Y con esa apertura llegó una comprensión más profunda del horror total de su situación, porque una vez que Isabela podía leer, comenzó a ver cuán meticulosamente el sistema estaba diseñado para mantenerla esclavizada. Leyó anuncios de subastas de esclavos en periódicos dejados sobre mesas, descripciones de seres humanos reducidos a sus características físicas y valores en dólares. Leyó leyes que la declaraban 3/5 de una persona, propiedad que podía comprarse, venderse y reproducirse como ganado. Leyó tratados religiosos que la señora guardaba en el salón, interpretaciones retorcidas de las escrituras usadas para justificar la esclavitud, afirmando que era ordenada por Dios mismo. E Isabela leyó, cuando podía robar un momento sola en el estudio, tratados filosóficos sobre derechos naturales y dignidad humana que el amo tenía en sus estantes. Palabras escritas por hombres que proclamaban que todos los humanos eran creados iguales, mientras poseían a otros humanos, y no veían contradicción en ello. La rabia que siempre había cimerido bajo la fachada cuidadosa de Isabela comenzó a hervir. Los miró a los Beaumont con nueva comprensión, viéndolos no como superiores naturales, sino como personas que habían construido sus vidas enteras sobre trabajo robado y humanidad robada. La ropa fina y los cigarros caros del amo Beaumont se pagaban con el sudor y la sangre de la gente que mantenía encadenada. Las joyas y vestidos de seda de la señora Beaumont se compraban con dinero extraído de trabajadores que recibían nada más que subsistencia básica y crueldad constante. Los hijos Beaumont, a quienes Isabela había criado y cuidado con más ternura que sus propios padres, heredarían no solo riqueza, sino un sistema entero diseñado para perpetuar el sufrimiento de gente como ella. Pero Isabela no era lo suficientemente tonta como para dejar que su rabia se notara. Siguió siendo la sirvienta perfecta, anticipando necesidades antes de que se expresaran, moviéndose por la casa como un fantasma, su rostro una máscara de obediencia en blanco. Mientras su mente trabajaba sin cesar, planeando y calculando, escuchaba con más cuidado ahora las conversaciones en las cenas, prestando atención particular cuando el tema giraba hacia el veneno. La sociedad de Nueva Orleans estaba obsesionada con el envenenamiento en la década de 1840, aterrorizada por el poder que los esclavos podrían ejercer a través del control de la preparación de alimentos. Había rumores constantes de esclavos envenenando amos, de familias enteras cayendo enfermas por comida contaminada, de muertes misteriosas que se susurraban, pero rara vez se investigaban abiertamente, porque hacerlo admitiría vulnerabilidad. Reconocería que la gente en bondage podría tener agencia y poder. Los blancos discutían varios venenos con una mezcla de miedo y fascinación. Hablaban de arsénico, que se obtenía de veneno para ratas y causaba dolores estomacales violentos y muerte. Mencionaban belladona, encontrada en la naturaleza y capaz de causar delirio y fallo cardíaco. Susurraban sobre adelfa, que crecía en jardines por toda Nueva Orleans, hermosa a la vista pero mortal si se consumía. Isabela memorizaba cada palabra, guardando la información para un futuro que aún no podía vislumbrar claramente, pero sabía que llegaba. Comenzó a estudiar las plantas en el jardín de los Beaumont y los bosques circundantes, aprendiendo cuáles eran solo dañinas y cuáles letales, cuáles actuaban rápido y cuáles tardaban en matar, cuáles se detectaban y cuáles no dejaban rastro. Elijah observaba la transformación de Isabela con preocupación y orgullo en igual medida. Entendía su ira porque la sentía también. La había sentido cada día de sus 40 años en esclavitud, pero también sabía que la ira sin planificación cuidadosa solo llevaba a la muerte, usualmente brutal y pública, diseñada para aterrorizar a otros esclavos a la sumisión. La aconsejaba con paciencia,
La urgía a esperar el momento adecuado si es que llegaba, a pensar no solo en venganza, sino en supervivencia. Pero Isabela era joven, y la juventud no siempre valora la supervivencia por sobre la justicia. Sonreía a Elijah y asentía a su sabiduría mientras, en privado, continuaba sus estudios, sus preparativos para algo que aún no podía nombrar, pero sentía aproximarse como una tormenta en el horizonte. Para profundizar en esa tensión interna, Isabela pasaba noches enteras en vela, sentada en el porche trasero de los cuarteles bajo la luna, repasando en su mente las lecciones de Elijah, no solo letras y palabras, sino fragmentos de historias que él le contaba en susurros, relatos de revueltas pasadas en Haití, donde esclavos habían derrocado a sus opresores con fuego y machete, o de abolicionistas en el norte, que escribían panfletos que encendían mentes como antorchas. Estas historias avivaban su fuego interior, pero también la aterrorizaban, porque cada una terminaba con sangre y cadenas rotas, recordándole que el precio de la libertad era siempre alto. Elijah, notando su insomnio, le regaló una vez un pequeño amuleto tallado en madera, un símbolo de protección que había hecho él mismo, y le dijo: «La rabia es un fuego, niña. Úsalo para cocinar tu pan, no para quemar la casa». Isabela lo guardaba en su bolsillo, tocándolo en momentos de duda, un recordatorio de que su mentor no solo le enseñaba conocimiento, sino también contención. El verano de 1844 trajo cambios a la casa Beaumont. El amo Beaumont había hecho una serie de malas inversiones en futuros de algodón y se encontró de repente necesitando dinero en efectivo. Los susurros que Isabela oía sugerían que estaba al borde de la quiebra, que podría tener que vender algunos de sus esclavos para cubrir sus deudas. Todo el cuartel vivía en miedo durante esos meses, sabiendo que familias podían ser destrozadas en cualquier momento, que maridos podían ser vendidos lejos de esposas, niños de madres, todo para satisfacer las deudas de apuestas de un hombre blanco. Elijah sostenía a Isabela cerca en ese tiempo, su relación habiendo evolucionado de maestro y alumna a algo más profundo, aunque ambos sabían que era un amor que podía destruirse en cualquier momento por una letra de cambio. Pero la salvación financiera que llegó a los Beaumont vino en una forma inesperada. La hermana menor del amo Beaumont se había casado bien con un hombre llamado Henry Landry, que poseía una de las plantaciones más grandes en la costa de Luisiana y ejercía considerable influencia en la sociedad de Nueva Orleans. Los Landry tenían un hijo, Víctor, de 26 años y aún soltero a pesar de los desesperados intentos de su madre por encontrarle una esposa adecuada. Víctor era conocido en toda Nueva Orleans como un hombre difícil, propenso a excesos de temperamento y bebedor empedernido, lo suficientemente guapo, pero con una veta cruel que hacía que la mayoría de las familias respetables dudaran en ofrecer a sus hijas. Pero los Beaumont también tenían una hija, Elise, de 19 años y considerada hermosa, a pesar de no tener dote y de las perspectivas familiares dañadas por los problemas financieros de su padre. Se forjó un acuerdo entre las familias. Elise se casaría con Víctor, trayendo el nombre Beaumont y cualquier conexión social que aún quedara intacta, mientras que los Landry pagarían las deudas de Beaumont y asegurarían el futuro financiero de la familia. Elise no tenía voz en el asunto, por supuesto, aunque Isabela la oyó llorar en su habitación la noche que se anunció el compromiso. Isabela no tenía amor particular por Elise, que le había jalado el pelo y abofeteado la cara lo suficiente como niña, y había crecido en una mujer que trataba a los esclavos con crueldad casual. Pero incluso Elise no merecía ser vendida a un hombre como Víctor Landry, aunque Isabela suponía que era apropiado que las mujeres blancas aprendieran lo que se sentía ser propiedad, incluso si sus cadenas eran de oro y sus velos disfrazados de bodas. Para extender esta escena y añadir profundidad emocional, Isabela se encontró una noche, mientras limpiaba la habitación de Elise, después de una de sus crisis de llanto, con un diario abierto en el escritorio. Las páginas estaban llenas de entradas desesperadas. No quiero esto. No soy una mercancía. ¿Pero qué puedo hacer? Papá dice que es por el bien de la familia. Por un instante, Isabela sintió una punzada de empatía compartida. Dos mujeres atrapadas en jaulas diferentes pero igual de opresivas. Dudó, con la tentación de dejar una nota anónima de consuelo, pero la cerró y se fue, sabiendo que cualquier gesto de bondad podría interpretarse como insolencia. La boda se planeó para septiembre de 1845, para celebrarse en el Gran Salón Landry, la imponente finca de la familia en las afueras de Nueva Orleans. Sería el evento social de la temporada,
con listas de invitados que incluían a las familias más prominentes de Luisiana e incluso algunos dignatarios de tan lejos como Mobile y Natchez. Los Landry no escatimaron en gastos en los preparativos, decididos a demostrar su riqueza y poder a través de la pura extravagancia de la celebración. Trajeron personal adicional de su plantación para suplementar a los sirvientes de la casa, y entre los transferidos temporalmente al gran salón Landry estaban varias personas de la plantación Beaumont, incluyendo a Isabella. Isabella llegó al gran salón Landry 3 semanas antes de la boda para ayudar con los preparativos en la cocina. La casa era enorme, mucho más grande que la de los Beaumont, con techos altísimos y muebles de arte importados, que representaban más riqueza de la que todos en los cuarteles de esclavos verían en 10 vidas combinadas. La cocina era una operación masiva supervisada por una mujer esclavizada llamada Bess, que había cocinado para los Landry por 30 años y dirigía su dominio con precisión militar. Bess miró a Isabella una vez y la asignó al servicio de vinos, un puesto relativamente prestigioso que requería mano firme y apariencia presentable. Isabella sería responsable de asegurar que las copas permanecieran llenas durante el banquete de la boda, moviéndose entre los invitados con botellas de vino francés importado, que costaban más por botella que una vida humana. La ironía no se le escapó a Isabella, aunque mantuvo su rostro cuidadosamente neutral al recibir sus instrucciones. Sería invisible a plena vista, una mano oscura unida a una botella de vino, rellenando copas de cristal, mientras la gente blanca celebraba una unión que era poco más que una transacción de negocios vestida de seda y flores. Aprendió el diseño del gran salón donde se celebraría la boda, memorizando las ubicaciones de puertas y ventanas, notando qué habitaciones estaban cerradas con llave y cuáles accesibles, mapeando rutas de escape que quizás nunca necesitaría, pero quería saber de todos modos. Conoció a los otros sirvientes que trabajarían en el evento, docenas de personas esclavizadas de varias propiedades Landry, todos ellos luciendo la misma máscara de cumplimiento, mientras sus ojos traicionaban grados variados de ira, resignación y derrota exhausta. Entre los otros sirvientes estaba un joven llamado Josiah, que trabajaba en los establos Landry. Tenía quizás 20 años, con el cuerpo delgado de alguien que trabajaba duro pero nunca comía lo suficiente, y ojos que guardaban una chispa de algo peligroso. Josiah había intentado escapar 2 veces antes, ambas capturado y devuelto a castigos brutales que le dejaron cicatrices en la espalda y una cojera en la pierna izquierda. Debería haber sido quebrado por esas experiencias, pero en cambio lo habían forjado en algo más duro, más determinado. Él e Isabella se reconocieron mutuamente de inmediato. Un entendimiento compartido de que algunas jaulas no se podían soportar sin importar el costo de romperlas libres. Josiah le contó a Isabella sobre las redes de gente que ayudaba a individuos esclavizados a escapar, leyendas susurradas del ferrocarril subterráneo que movía personas al norte hacia la libertad en Pensilvania y más allá. Habló de casas seguras y códigos secretos, de conductores que arriesgaban sus vidas para guiar a los fugitivos a través de territorio hostil, de exesclavos que habían llegado a la libertad y construido nuevas vidas en lugares donde se les reconocía como plenamente humanos. Isabella escuchaba estas historias con hambre, permitiéndose imaginar una vida más allá de Nueva Orleans, más allá de los Beaumont y Landry, y todas las otras familias que creían poseerla, pero también era lo suficientemente práctica como para saber que escapar era extraordinariamente difícil, que las probabilidades de llegar a la libertad eran mínimas, que la mayoría de la gente que lo intentaba terminaba capturada y castigada de maneras diseñadas para aterrorizar a todos los demás a la sumisión. Para enriquecer esta conexión, compartieron una noche robada en los establos, bajo la luz de una linterna tenue, donde Josiah le mostró un mapa rudimentario tallado en una tabla de madera, líneas zigzagueantes representando ríos y caminos seguros, marcas para casas aliadas. No es solo correr, Isabella, le dijo con voz baja y urgente, es saber hacia dónde, y tener a alguien que crea en ti cuando tú no puedes. Ella tocó su cicatriz en la pierna, sintiendo por primera vez no solo rabia, sino una solidaridad que la hacía sentir menos sola en su jaula invisible. A medida que el día de la boda se acercaba, la tensión en el gran salón Landry alcanzaba un punto febril. La señora Landry era una mujer poseída,
demandando perfección en cada detalle, mientras cambiaba de opinión constantemente sobre decoraciones, ítems del menú y arreglos de asientos. El personal esclavizado soportaba el peso de su ansiedad, trabajando jornadas de 20 horas para acomodar sus demandas interminables, robando unas pocas horas de sueño antes de ser despertados para empezar de nuevo. Isabela trabajaba en la cocina y las salas de almacenamiento, ayudando a preparar el banquete elaborado que alimentaría a más de 100 invitados. Habría carnes asadas y pasteles delicados, quesos importados y ostras frescas, confituras elaboradas con azúcar producida por esclavos en el Caribe y enviada al norte para endulzar las vidas de gente que nunca había sentido el látigo. Era durante este tiempo, mientras se movía por las salas de almacenamiento tomando inventario de botellas de vino, que Isabela lo encontró. Escondido en un estante alto detrás de cajas de lino sin usar, había un pequeño frasco de vidrio, con una etiqueta manuscrita que decía, veneno para ratas, arsénico, peligro. Sus manos temblaron, ligeramente al bajarlo, sintiendo su peso, entendiendo inmediatamente lo que había sido entregado en sus manos. El arsénico era un polvo blanco casi insípido que podía mezclarse en comida o bebida, y causaría sufrimiento terrible antes de la muerte. Era imperfecto para sus propósitos porque a veces podía detectarse por un sabor metálico, y porque los síntomas aparecían relativamente rápido, pero estaba disponible y accesible de una manera que otros venenos no lo estaban. Isabela se quedó en esa sala de almacenamiento tenue, sosteniendo ese frasco por lo que sintió como una eternidad, aunque solo pudieron ser unos minutos antes de oír pasos, y rápidamente devolverlo al estante, su corazón martilleando en el pecho mientras regresaba a la cocina, su mente acelerada con posibilidades y consecuencias. Podía envenenar el banquete de la boda. Podía golpear de vuelta contra el sistema que le había robado su vida, y las vidas de todos los que amaba. Podía hacer que los Landry y sus invitados sufrieran como ella, y su gente habían sufrido, pero tal acto no estaría sin costo. Se culparía a los esclavos, se les torturaría para extraer confesiones, se les ejecutaría públicamente para demostrar qué pasaba a los que osaban golpear contra sus amos. Toda la comunidad negra de Nueva Orleans se enfrentaría a mayor escrutinio y violencia en el aftermath. Para varios días, Isabela luchó consigo misma. Pensó en Elijah, a quien había dejado atrás en la plantación Beaumont, y quien probablemente enfrentaría castigo aunque inocente solo porque habían sido cercanos. Pensó en Josiah y Bess y todos los otros sirvientes en el salón Landry, que serían sospechados e interrogados. Pensó en los niños en los cuarteles que verían mayor brutalidad en el wake de tal acto, y pensó en la alternativa, que era continuar viviendo como había vivido, viendo a gente que amaba ser vendida y trabajada hasta la muerte, viendo a la gente blanca celebrar su riqueza y poder mientras pretendían que el fundamento de su sociedad no estaba construido sobre huesos y sangre. La noche antes de la boda, Isabela yacía despierta en el espacio angosto que compartía con 5 otras sirvientas. Escuchaba su respiración en la oscuridad e intentaba rezar, aunque ya no estaba segura si había un Dios que se preocupara por el sufrimiento de la gente esclavizada. No cuando ese mismo Dios se invocaba constantemente para justificar su bondage. Pensó en su madre, Sofía, a quien nunca conoció, que había muerto dándole a luz a este mundo de sufrimiento. Se preguntó qué querría Sofía que hiciera, si su madre le aconsejaría paciencia y supervivencia, o apoyaría golpear de vuelta sin importar el costo. Pero Sofía estaba muerta hacía mucho, su cuerpo enterrado en una tumba sin marcar en algún lugar de la plantación Beaumont, y no podía ofrecer sabiduría a la hija que nunca conoció. Al amanecer, Isabela había tomado su decisión. Se levantó con las otras sirvientas y comenzó los elaborados preparativos para el día de la boda, moviéndose por sus tareas con precisión mecánica, mientras su mente trabajaba en un nivel completamente diferente. No envenenaría todo el banquete porque eso mataría indiscriminadamente, incluyendo a esclavos sirviendo la comida, y quizás algunos invitados que nunca le habían hecho daño personal, pero envenenaría el vino que se serviría a la novia y el novio, y la mesa principal donde se sentaban los Landry y Beaumont, la gente más directamente responsable de su sufrimiento, y el de los que amaba. No era justicia, no realmente, pero era algo, un acto de desafío que al menos disruptiría el funcionamiento suave de un sistema que molía seres humanos en polvo. Para añadir capas a su resolución esa mañana, mientras arreglaba flores en el salón, Isabela se imaginó brevemente el rostro de Elijah al enterarse, su decepción mezclada con orgullo secreto. «Hazlo por los que no pueden», se dijo a sí misma, canalizando su amor por él en la frialdad de su determinación. La mañana de la boda amaneció clara y cálida.
Un día de septiembre perfecto con justo suficiente brisa para mantener el calor tolerable. Isabela trabajó con las otras sirvientas para transformar el gran salón Landry en un escenario digno de la boda del año. Flores se arreglaron en displays masivos, llenando cada habitación con el aroma de rosas y gardenias. Velas se colocaron y encendieron, miles de ellas creando un resplandor cálido mientras la tarde se desvanecía hacia la noche. El gran salón, donde se celebraría la ceremonia y el banquete, era magnífico, con largas mesas cubiertas de linos importados y puestas con porcelana y plata que representaban generaciones de riqueza Landry. En la cabeza de la habitación estaba la mesa de la novia, una plataforma elevada donde se sentaría la fiesta de boda, mirando hacia abajo a los invitados reunidos como nobleza, surveyando su dominio. A medida que la noche se acercaba y los invitados comenzaban a llegar, Isabela recuperó el frasco de arsénico de la sala de almacenamiento, donde lo había escondido después de tomarlo del estante alto. Sus manos estaban firmes ahora, su miedo quemado por la claridad fría del propósito. Había obtenido varias botellas del mejor vino francés que se habían apartado específicamente para la mesa principal, añadas caras que los Landry nunca servirían a invitados menores. En una esquina tranquila de la despensa del mayordomo, abrió cuidadosamente cada botella y añadió una medida de polvo blanco al líquido tinto profundo, girando las botellas suavemente para mezclar el veneno por completo. El arsénico se disolvió fácilmente, sin dejar rastro visible, aunque se preocupaba por el sabor y esperaba que el fuerte sabor del vino añejado enmascarara cualquier nota metálica. Con las botellas envenenadas preparadas y marcadas con un rasguño sutil en la etiqueta que solo ella reconocería, Isabela las devolvió al área de servicio y comenzó sus deberes mientras los invitados llenaban el gran salón. Observó desde los bordes de la habitación, mientras la sociedad de Nueva Orleans desfilaba en su ropa más fina, hombres en trajes caros y mujeres en elaborados vestidos que requerían el trabajo de docenas de costureras esclavizadas para crear. Se saludaban con calidez falsa y cálculo genuino, evaluando rivales y aliados, chismeando sobre gente aún no llegada, realizando las intrincadas danzas sociales que definían su mundo. Isabela se movía entre ellos como un fantasma, rellenando copas de champán y ofreciendo vino, oyendo fragmentos de conversación que revelaban las preocupaciones superficiales de gente que nunca había conocido sufrimiento real. La ceremonia en sí se celebró en el gran salón con Elise luciendo pálida y frágil en su vestido blanco, mientras se paraba junto a Víctor Landry y pronunciaba votos que legalmente la harían su propiedad. El ministro que presidía era el mismo hombre que predicaba los domingos sobre deber cristiano y el orden propio de la sociedad, que nunca una vez había sugerido que mantener a otros humanos en bondage podría ser incompatible con las enseñanzas del hombre que afirmaban seguir. Isabela observó el rostro de Elise durante la ceremonia y vio miedo allí bajo el polvo y el rubor, miedo que la novia intentaba esconder detrás de una sonrisa practicada, pero que se mostraba en la tensión alrededor de sus ojos y el temblor de sus manos. Por solo un momento, Isabela sintió algo como simpatía por la mujer blanca, otra persona atrapada por un sistema que trataba a las mujeres como propiedad para ser intercambiada entre hombres por ventaja financiera y social. Pero el momento pasó rápido porque, cualesquiera restricciones que Elise enfrentara, aún tenía elecciones y opciones que Isabela nunca tendría. Elise podía heredar propiedad, podía moverse por la sociedad con respeto y dignidad, podía esperar que sus hijos fueran libres y reconocidos legalmente como plenamente humanos. Isabela no tenía nada de eso y nunca lo tendría. No en la sociedad que Nueva Orleans representaba, no en un mundo donde el color de su piel la marcaba como inherentemente inferior a los ojos de la ley y la costumbre. Así que empujó abajo el breve destello de simpatía y volvió su atención a su tarea, esperando que la ceremonia concluyera y el banquete comenzara. Mientras la recién casada pareja tomaba sus lugares en la mesa principal, Isabela se posicionó cerca de la estación de servicio, donde podía observar todo. Los otros miembros de la fiesta de boda se arreglaron a lo largo de la plataforma elevada, el amo y la señora Landry luciendo triunfantes a pesar de la reputación de su hijo. El amo y la señora Beaumont, claramente aliviados de haber asegurado el futuro de su hija y su propia salvación financiera. Varias tías, tíos y primos que formaban las redes familiares extendidas que controlaban la sociedad de Nueva Orleans.
Debajo de ellos, en mesas llenando el gran salón, se sentaban más de 100 invitados, la crema de la sociedad de Luisiana, junto con visitantes de estados vecinos, todos ellos vestidos en su mejor ropa y preparados para comer y beber a expensas de los Landry. El banquete comenzó con champán y ostras, sirvientes moviéndose por la multitud con bandejas de mariscos frescos, traídos empaquetados en hielo desde la costa. Isabela fue asignada al servicio de vino en la mesa principal, lo que significaba que ella sería la que vertería de la botella especial que había preparado. Su corazón martilleaba mientras se acercaba con la primera botella, una añada que Henry Landry había estado presumiendo toda la semana, afirmando que había sido importada a tremendo costo y era uno de los mejores vinos en toda Luisiana. Vertió para el novio primero, llenando la copa de cristal de Víctor con el líquido tinto envenenado, observando su rostro por cualquier signo de detección, pero viendo solo anticipación complacida. Luego para Elise, cuya mano tembló ligeramente mientras Isabela llenaba su copa, haciendo que la superficie del vino ondulara en la luz de las velas. Isabela se movió por la mesa principal, vertiendo para cada miembro de la fiesta de boda, llenando copas de cristal con muerte disfrazada de celebración. El amo Landry tomó su copa y la levantó a la luz, admirando el color y la claridad, completamente inconsciente de que examinaba su propia destrucción. La señora Beaumont sorbió delicadamente y la pronunció excelente, recomendando que Elise bebiera libremente, ya que ayudaría a calmar sus nervios de boda. Isabela mantuvo su máscara de servidumbre en blanco, su rostro no mostrando nada del caos gritando dentro de su cabeza, la parte de ella que quería advertirles, y la parte que quería verlos sufrir, y la parte que simplemente quería correr, escapar de este lugar antes de que las consecuencias de sus acciones cayeran como un rayo. El banquete continuó con plato tras plato, cada uno más elaborado que el anterior, carnes asadas y vegetales delicados, salsas ricas y panes frescos, todo presentado con precisión artística y consumido con la glotonería casual de gente que nunca se había preguntado de dónde vendría su próxima comida. Los invitados en la mesa principal bebían constantemente de su vino envenenado, Isabela rellenando copas mientras se vaciaban, añadiendo más muerte con cada vertido. Observaba por síntomas, pero no veía nada al principio. El arsénico trabajando lentamente a través de sus sistemas, esperando acumularse a niveles letales antes de anunciar su presencia. Fue quizás una hora en el banquete cuando aparecieron los primeros signos. Víctor Landry pausó en cortar su carne, una expresión confundida cruzando su rostro mientras sentía los primeros indicios de náusea en su estómago. Alcanzó su copa de vino y bebió profundamente, pensando quizás que la riqueza de la comida era simplemente demasiado, no sabiendo que añadía más veneno a su sistema con cada trago. A su lado, Elise había palidecido, su mano presionada a su abdomen, su respiración volviéndose ligeramente laboriosa, aunque intentaba esconder su malestar y mantener la apariencia de una novia feliz. Uno por uno, los miembros de la mesa principal comenzaron a mostrar signos de distrés, sutiles al principio, pero gradualmente volviéndose más pronunciados mientras el veneno se extendía por sus cuerpos. Isabela continuó moviéndose por la habitación, sirviendo vino a otras mesas, asegurándose cuidadosamente de que solo vertiera de las botellas marcadas en la mesa principal y usara vino no contaminado en todas partes. Los otros invitados continuaron su celebración, inconscientes del drama comenzando a desarrollarse en la plataforma elevada, demasiado involucrados en sus propias conversaciones y consumo para notar el distrés creciente de la fiesta de boda. Las manos de Isabela permanecieron firmes mientras vertía, aunque por dentro sentía algo como vértigo, una sensación de haber saltado de un acantilado y estar en caída libre, sabiendo que no había vuelta atrás de lo que había hecho, y ningún camino claro hacia adelante tampoco. Para cuando se retiró el plato principal y se servía el postre, estaba claro que algo andaba terriblemente mal en la mesa principal. Víctor había empujado lejos de la mesa por completo, su rostro enrojecido y sudando, una mano aferrando su estómago mientras la otra gripta el borde de la mesa como para estabilizarse. Elise lloraba abiertamente ahora, más allá de preocuparse por las apariencias, su cuerpo convulsionando con calambres que torcían sus facciones en una máscara de agonía. El amo Landry intentó pararse, pero encontró que sus piernas no lo soportaban, colapsando de vuelta en su silla con un grito que finalmente atrajo la atención de los otros invitados. La señora Beaumont vomitaba en su servilleta, su fino vestido manchado de vino y bilis, mientras su esposo se sentaba rígido en su silla, su rostro del color de pergamino viejo,
su aliento viniendo en jadeos cortos. El caos estalló en el gran salón mientras la gente se daba cuenta de que algo catastrófico estaba pasando. Los invitados comenzaron a gritar por doctores, enviando sirvientes corriendo a buscar médicos de toda Nueva Orleans. Los otros invitados en la mesa principal, aquellos que habían bebido de las botellas envenenadas, ahora mostraban grados variados de distrés, algunos aferrando sus estómagos, otros luchando por respirar, todos ellos unidos en su sufrimiento. Los invitados en las mesas inferiores se apretaron hacia adelante, intentando ver qué pasaba, especulación y rumores extendiéndose por la multitud como fuego salvaje. Algunos sugerían envenenamiento de comida, otros susurraban sobre envenenamiento deliberado, mirando a los sirvientes esclavizados con sospecha y miedo repentinos. Isabela se paró cerca de la pared, su bandeja de botellas vacías en mano, observando la escena desarrollarse con una extraña sensación de desapego. No sentía triunfo en verlos sufrir, pero tampoco culpa o remordimiento. Sentía solo una especie de vacío, como si hubiera quemado algo esencial en sí misma y ahora existiera en un espacio hueco más allá de la emoción. Sabía que debería correr, intentar escapar antes de que la sospecha cayera sobre ella, pero se encontró clavada en el lugar, incapaz de apartar la vista de las consecuencias de sus acciones. Parte de ella quería ser capturada, quería pararse ante ellos y explicar exactamente por qué había hecho lo que hizo. Quería forzarlos a confrontar la realidad del sistema que sostenían y de que se beneficiaban. Pero el instinto de supervivencia finalmente superó la parálisis. Mientras llegaban los primeros doctores y comenzaban a atender a las víctimas, mientras otros invitados se apartaban en miedo y sirvientes eran interrogados bruscamente, Isabela dejó su bandeja y se deslizó silenciosamente hacia la cocina. Se movió a través del caos de las áreas de servicio, pasando otros sirvientes demasiado conmocionados y asustados para notar su partida, saliendo por una puerta lateral que llevaba a los jardines. El aire nocturno era fresco en su piel después del calor sofocante del gran salón, y por un momento simplemente se quedó allí respirando, escuchando los sonidos amortiguados de pánico y angustia viniendo de adentro de la casa. Pensó brevemente en ir a buscar a Josiah, en intentar convencerlo de correr con ella, pero sabía que eso solo lo pondría en mayor peligro. Si iba a tener alguna chance de escape, tenía que ser sola, moviéndose rápido y sin dejar rastro. Se quitó el delantal de sirvienta que la identificaba como parte del personal del salón Landry y lo dejó arrugado en el jardín. Luego, se movió rápidamente hacia el borde de la propiedad. Sabía la dirección general del norte, había memorizado fragmentos de información de sus conversaciones con Josiah sobre rutas de escape y casas seguras, aunque si alguno de eso realmente la ayudaría, no tenía forma de saberlo. Detrás de ella, el salón Landry ardía con luz y ruido, cada ventana resplandeciendo, voces alzadas en comandos y lamentos. Isabela podía oír a alguien gritando, un aullido agudo que podría haber sido Elise o la señora Landry, o una de las otras mujeres de la fiesta de boda. Un sonido de pura angustia que llevaba a través de los jardines manicureados y hacia la oscuridad más allá. No miró atrás mientras se movía hacia las sombras, siguiendo caminos que serpenteaban a través de los terrenos paisajados hacia el bosque circundante. Su corazón latía fuerte y su aliento venía rápido, pero no corrió, sabiendo que correr atraía atención y que su mejor chance era moverse steady y con propósito como alguien en un recado, no alguien huyendo de un crimen. Alcanzó la línea de árboles y pausó una última vez, mirando atrás al mansion que ahora estaba en caos completo. Más carruajes llegaban, más doctores, y presumiblemente algunas autoridades viniendo a investigar qué había pasado. Podía ver figuras moviéndose en las ventanas iluminadas, gente gesticulando frenéticamente, la estructura entera de la sociedad de Nueva Orleans de repente disruptida por muerte en su medio. Isabela sintió un breve destello de algo que podría haber sido satisfacción, sabiendo que había golpeado un golpe contra el sistema que le había robado su vida, incluso si era un gesto fútil en el gran esquema de las cosas. Luego se dio vuelta y se zambulló en el bosque, dejando el salón Landry y todo lo que representaba atrás. La noche era oscura bajo el dosel de árboles, solo luz de luna dispersa penetrando las ramas arriba. Isabela se movió cuidadosamente, sintiendo su camino hacia adelante, evitando caminos y senderos despejados donde podría ser vista. No tenía destino claro, solo un sentido general de que necesitaba moverse al norte, lejos de Nueva Orleans, hacia alguna tierra prometida mítica donde la gente esclavizada podía ser libre.
Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sabía que perros serían soltados en su rastro para la mañana. Sabía que todo el aparato de la esclavitud se movilizaría para capturarla y hacer un ejemplo de ella. Pero también sabía que preferiría morir libre en el bosque que vivir un día más en bondage, y ese conocimiento le daba fuerza para seguir moviéndose a través de la oscuridad. Horas pasaron. Los pies de Isabela comenzaron a sangrar en los zapatos delgados que llevaba, no diseñados para viaje duro a través de terreno áspero. Estaba desesperadamente sedienta, habiendo tenido ninguna chance de beber durante las largas horas sirviendo en la boda, y sabía que necesitaría encontrar agua pronto o arriesgar colapsar por deshidratación. Escuchaba por el sonido de agua corriendo, recordando que Elijah una vez le había dicho que seguir arroyos podía llevar a fuentes de ayuda, que algunos de la gente que asistía a esclavos escapando marcaban casas seguras cerca de fuentes de agua, pero el bosque era confusamente uniforme en la oscuridad, cada dirección luciendo lo mismo, y no tenía habilidades reales de navegación más allá de un sentido general de dónde debería estar el norte. Mientras el falso amanecer comenzaba a aclarar el cielo este, Isabela finalmente oyó lo que había estado buscando, el gorgoteo de agua corriendo en algún lugar adelante. Tropezó hacia el sonido, emergiendo de los árboles a la orilla de un pequeño arroyo que corría claro sobre rocas y arena. Cayó de rodillas y bebió profundamente. El agua fría, chocante y maravillosa después de horas de sed, salpicó agua en su rostro y cuello, lavando el sudor y mugre de la noche, y por solo un momento se permitió sentir esperanza de que realmente podría escapar, que la libertad podría ser posible. Pero la esperanza era peligrosa y fugaz. Mientras la luz plena venía y los pájaros comenzaban sus canciones matutinas, Isabela oyó en la distancia el sonido que había estado temiendo, el aullido de sabuesos en un rastro. Tenían su olor. Probablemente habían empezado desde el delantal que dejó en el jardín, o desde los cuarteles de sirvientes donde su olor estaría en sus pertenencias. Los perros serían más rápidos que ella, incansables y de mente única en su persecución, y serían seguidos por hombres armados a caballo que no tendrían misericordia para una mujer esclavizada que había envenenado una fiesta de boda. Isabela se forzó a sus pies a pesar de su agotamiento y dolor. Entró al arroyo, sabiendo que el agua podría confundir a los perros temporalmente, y comenzó a moverse río abajo, sus pies resbalando en las rocas lisas, agua fría empapando su vestido. Se movió tan rápido como podía mientras se quedaba en el agua. El arroyo a veces lo suficientemente profundo que tenía que nadar, otras veces lo suficientemente somero que podía caminar. El sonido de los perros creció más fuerte, luego se desvaneció ligeramente mientras el truco del agua funcionaba temporalmente, luego creció fuerte de nuevo, mientras los sabuesos recogían su rastro en la orilla lejana o captaban su olor en el aire. La persecución continuó a través de la mañana, Isabela empujando su cuerpo más allá del agotamiento, operando en pura voluntad y el instinto animal de sobrevivir. Dejó el arroyo cuando giró al sur de vuelta hacia Nueva Orleans y se dirigió a través de bosque denso de nuevo. Su vestido rasgado por espinas y ramas, sus manos y rostro arañados y sangrando. Podía oír a los perros claramente ahora, lo suficientemente cerca que podía distinguir ladridos individuales, y debajo de ese sonido, las voces de hombres llamándose, coordinando su cacería. Era presa, y ellos eran depredadores, y este era un juego que habían jugado incontables veces antes, un ritual de poder y control. Isabela escaló una pequeña cresta, sus pulmones ardiendo, y miró atrás para verlos quizás a un cuarto de milla. Detrás de ella, 3 o 4 sabuesos ranging adelante de un grupo de hombres montados. Reconoció a uno de los jinetes como el capataz de la plantación Landry, un hombre conocido por su crueldad, que probablemente se regocijaba en esta persecución, y ya planeaba qué castigo infligiría cuando la capturaran. La vista de ellos la galvanizó. Le dio suficiente energía para un sprint final desesperado por el lado lejano de la cresta y hacia un hueco lleno de maleza espesa. Se abrió paso a través de la vegetación, espinas rasgando su ya arruinado vestido, y se encontró al borde de un barranco. Debajo de ella, quizás 20 pies abajo, había un estrecho saliente cubierto de enredaderas densas y musgo. Era una caída peligrosa, pero los perros estaban a segundos, y tomó la decisión en un instante, bajándose por el borde y dejando caer los últimos varios pies, aterrizando duro en el saliente y rodando para absorber el impacto.
Dolor disparó a través de su tobillo, pero se forzó a presionar de vuelta contra la cara de roca, jalando enredaderas y vegetación sobre sí misma, creando un camuflaje rudimentario que no resistiría inspección cercana, pero podría funcionar desde arriba. Los perros llegaron momentos después, su ladrido frenético mientras perdían su olor al borde del barranco. Podía oírlos circulando, confundidos, y luego llegaron los hombres, maldiciendo y gritando comandos. Discutieron sobre si había bajado al barranco o continuado a lo largo de la cresta. El capataz quería dividirse, pero otra voz, una que no reconoció, sugirió que no podía haber sobrevivido la caída y que deberían buscar la línea de la cresta. Isabela se presionó más duro contra la piedra fría, apenas respirando, observando, a través de gaps en la vegetación, mientras los hombres y perros se movían lejos, siguiendo la cresta al este, lejos de donde se escondía. Esperó hasta que los sonidos de persecución se desvanecieron completamente antes de permitirse moverse, e incluso entonces permaneció congelada por lo que sintió como horas, aterrorizada de que cualquier movimiento los trajera de vuelta. El sol escaló más alto calentando el barranco, y la sed regresó con intensidad brutal. Su tobillo palpitaba donde había aterrizado mal, hinchándose dentro de su zapato rasgado, hasta que finalmente se lo quitó y dejó su pie descalzo descansar contra la piedra fresca. Se examinó en la luz dura del día y vio que estaba en mal estado, cubierta de cortes y moretones, su vestido poco más que harapos, su cabello enredado con hojas y ramitas, pero estaba viva, y por el momento estaba libre, y eso tenía que ser suficiente. Para extender esta pausa tensa, Isabela usó el tiempo para reflexionar sobre fragmentos de su vida, el rostro amable de Elijah en sus lecciones secretas, el llanto de Elise que ahora parecía un eco distante de su propio dolor contenido. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas no de miedo, sino de una rabia purificada, jurando en silencio que si sobrevivía, usaría esta furia no solo para huir, sino para romper cadenas para siempre. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, Isabela escaló cuidadosamente abajo del saliente al fondo del barranco. Un pequeño arroyo corría a lo largo del piso del barranco, el mismo arroyo que había seguido antes, y bebió de nuevo e intentó limpiar algunas de sus heridas. Sabía que no podía quedarse allí, que los hombres eventualmente regresarían cuando fallaran en encontrarla en otro lugar, que necesitaba seguir moviéndose al norte a pesar de sus heridas y agotamiento. Rasgó tiras de lo que quedaba de su vestido y ató su tobillo herido tan apretado como podía, creando un soporte rudimentario que al menos le permitiría caminar. El barranco ofrecía ocultamiento y una fuente de agua, así que decidió seguirlo tan lejos como la llevara al norte. Se movió lentamente ahora, conservando su fuerza, parando frecuentemente para descansar y beber. Mientras la oscuridad caía de nuevo, encontró un saliente en la pared del barranco que proveería algo de refugio, y se arrastró dentro, y finalmente, se permitió dormir, cayendo en inconsciencia tan profunda que no soñó, no pensó, simplemente existió en la oscuridad hasta el amanecer. La luz la trajo de vuelta a la conciencia en la brutal realidad de su situación. El segundo día fue más duro que el primero. Su cuerpo se había entumecido durante la noche, cada músculo gritando protesta cuando intentaba moverse. Su tobillo estaba mal hinchado, morado y caliente al tacto, y sabía que podría estar roto más que solo torcido. No tenía comida y comenzaba a sentir los efectos del hambre prolongada, una debilidad que la hacía mareada y torpe, pero se forzó a seguir moviéndose, siguiendo el barranco al norte, sabiendo que parar significaba muerte o captura, que equivalían a lo mismo. Al mediodía, oyó a los perros de nuevo, distantes pero inconfundibles. Habían regresado para buscar el barranco, probablemente con sabuesos frescos que no habían sido agotados por la persecución del día anterior. Isabela se empujó a moverse, más rápido a pesar del dolor, salpicando a través del arroyo, esperando que el agua confundiera su olor una vez más. Emergió del barranco a bosque más abierto, e inmediatamente se dio cuenta de su error. Sin las paredes del barranco para cobertura, estaba expuesta, visible desde distancia para cualquiera que supiera dónde mirar. Oyó gritos detrás de ella. Había sido vista, y la persecución estaba en marcha de nuevo. Esta vez, no tenía trucos left, ningún escape clever. Simplemente corrió o lo intentó, su tobillo herido traicionándola con cada paso, enviando bolts de agonía por su pierna que la hacían jadear y tropezar. Los perros ganaban, su aullido triunfante ahora que tenían contacto visual con su presa. Isabela sabía que tenía solo minutos, quizás segundos antes de que la alcanzaran. Miró alrededor desesperadamente por cualquier opción.
cualquier manera de escapar o pelear o al menos morir en sus propios términos en vez de ser arrastrada de vuelta para enfrentar tortura y ejecución. Adelante de ella, el bosque se abría en un pequeño claro, y en ese claro se paraba una estructura que parecía materializarse de sus oraciones desesperadas. Era una pequeña cabaña, vieja y erosionada, con humo saliendo de una chimenea a pesar del día cálido. Isabela no tenía forma de saber quién vivía allí, si la ayudarían o la delatarían, pero era su única chance. Tropezó hacia la cabaña, los perros ahora tan cerca que podía oír sus patas golpeando el suelo, y aporreó la puerta con ambos puños, gritando por ayuda, aunque apenas tenía aliento left para hacer sonido. La puerta se abrió para revelar a un hombre negro anciano, su cabello blanco por la edad, su rostro profundamente surcado, pero sus ojos afilados y evaluadores. Tomó su condición y el sonido de perros aproximándose en un instante, agarró su brazo y la jaló adentro, cerrando la puerta de golpe detrás de ellos. Gestió urgentemente hacia una trampilla en el piso ya abierta, revelando un espacio oscuro debajo de la cabaña. Isabela no dudó, cayendo en el agujero a pesar de su miedo a espacios cerrados. El anciano bajó un jarro de agua y una manta, luego bajó la trampilla sobre su cabeza, sumiéndola en oscuridad completa. Oyó que él movía muebles sobre la trampilla, escondiendo su ubicación. Y luego llegaron los perros, su ladrido frenético mientras rascaban la puerta. Voces de hombres siguieron, demandando entrada, y oyó la puerta abrirse y pasos pesados en el piso sobre su cabeza. Los hombres buscaron la cabaña bruscamente, tirando cosas alrededor, cuestionando al anciano sobre si había visto a una esclava fugitiva. La voz del anciano era calmada, segura, afirmando que no había visto nada, que había estado cocinando su comida de mediodía y oído el alboroto, pero no sabía nada sobre ninguna mujer escapada. La voz del capataz cortó a través de las otras, agresiva y amenazante. No creía al anciano. Sugería que negros libres que ayudaban fugitivos podían encontrarse de vuelta en esclavitud o peor. El anciano no respondió a las amenazas, simplemente repitió que no había visto nada, e invitó a que buscaran tan a fondo como quisieran. Isabela contuvo el aliento en la oscuridad abajo, cierta de que encontrarían la trampilla, cierta de que este era el fin, pero el anciano la había escondido bien, y los hombres eventualmente abandonaron su búsqueda, advirtiendo al anciano que lo vigilarían, y que si la fugitiva aparecía, mejor la reportara inmediatamente si sabía lo que le convenía. Los perros fueron más duros de convencer, continuaron circulando la cabaña, sintiendo que su presa estaba cerca, pero incapaces de localizar su posición exacta. Eventualmente, los manejadores los llamaron off, decidiendo que la mujer debía haber pasado por el claro y continuado al bosque más allá. Isabela escuchó mientras los sonidos del party de búsqueda se desvanecían, pero incluso entonces permaneció congelada en su escondite, aterrada de que fuera un truco, de que esperaran a que emergiera. Aferró el jarro de agua que el anciano le había dado, y tomó sorbos pequeños, racionándolo cuidadosamente, insegura de cuánto tiempo necesitaría permanecer escondida. Fueron varias horas antes de que oyera muebles moviéndose arriba y la trampilla abriéndose, admitiendo luz bendita y aire fresco. El rostro del anciano apareció en la apertura y gestió para que subiera. Isabela escaló out con dificultad, su tobillo herido habiéndose entumecido mal durante las horas de inmovilidad. El anciano la atrapó cuando casi cayó, soportando su peso fácilmente a pesar de su aparente edad, y la guió a una silla cerca del fuego. Se presentó como Isaías y explicó que era un hombre libre que había comprado su libertad 20 años antes, y ahora vivía solo en esta cabaña en tierra, que había logrado comprar a través de décadas de ahorro cuidadoso. Era parte de una red, le dijo en voz baja, gente que ayudaba a esclavos escapados a dirigirse al norte hacia la libertad. La cabaña había sido construida específicamente con el escondite debajo, y a lo largo de los años Isaías había dado refugio a docenas de personas huyendo de bondage, proveyéndolos de comida y descanso, y direcciones a la siguiente casa segura en la ruta al norte. Isabela lloró entonces, las primeras lágrimas que había derramado desde la infancia, abrumada por la bondad de este extraño que arriesgaba todo para ayudar a gente que no conocía. Isaías la dejó llorar, entendiendo que necesitaba la liberación. Luego gentilmente examinó sus heridas y las pronunció serias pero sobrevivibles. Limpió y vendó sus heridas, ató su tobillo apropiadamente y le dio comida y agua mientras explicaba qué pasaría después. Necesitaría quedarse escondida en la cabaña por varios días, le dijo, hasta que la búsqueda inmediata se calmara y su tobillo sanara lo suficiente para viaje duro.
Luego la guiaría a la siguiente estación en la red subterránea, un viaje de quizás 20 millas al norte, donde una familia cuáquera mantenía una granja que servía como waypoint para gente dirigiéndose a la libertad. De allí, sería pasada a otros ayudantes, moviéndose en etapas todo el camino a Pensilvania si llegaba tan lejos. Aunque Isaías la advirtió que muchos no completaban el viaje, que las probabilidades estaban en su contra, incluso con ayuda, pero Isabela ya había decidido que preferiría morir intentando llegar a la libertad que rendirse y volver a bondage. Le contó a Isaías lo que había hecho en la boda, el envenenamiento que había puesto en marcha toda esta cadena de eventos, y observó su rostro cuidadosamente para ver si la juzgaría duramente por ello. Pero Isaías solo asintió lentamente, su expresión grave pero comprensiva. Había visto demasiado de la brutalidad de la esclavitud para condenar a alguien por golpear de vuelta, aunque también entendía que sus acciones traerían mayor escrutinio y violencia sobre todos los esclavos en la región, que la sociedad blanca usaría esto como justificación para control aún más duro. Hablaron largo en la noche, Isaías compartiendo historias de otras personas que había ayudado a escapar, los triunfos y tragedias de la red subterránea. Le contó sobre Harriet Tubman, una mujer que había escapado de la esclavitud ella misma, y ahora regresaba repetidamente al sur para guiar a otros a la libertad, arriesgando su vida una y otra vez porque no podía descansar mientras su gente permanecía en bondage. Le contó sobre Frederick Douglass, que había escapado y se convertido en una voz poderosa por la abolición, usando su intelecto y oratoria para atacar la institución de la esclavitud en la corte de la opinión pública. Estas historias le dieron esperanza a Isabela de que su vida podría tener significado más allá de la venganza, que si sobrevivía, podría unirse a la lucha contra el sistema que le había robado tanto. Para extender esta noche de revelación, Isaías sacó un viejo libro raído, uno de los pocos tesoros que poseía, un volumen de sermones abolicionistas contrabandeados del norte. Leyó pasajes en voz baja, su voz resonando como un trueno lejano, palabras sobre igualdad y dignidad que Isabela absorbía como un bálsamo para su alma herida. «No estás sola, niña», le dijo cerrando el libro. «Eres parte de algo más grande, una cadena de almas que se niegan a romperse». Los días pasaron lentamente en la cabaña. El cuerpo de Isabela gradualmente sanó, lo peor de sus heridas volviéndose manejable, si no enteramente recuperado. Ayudó a Isaías con tareas pequeñas alrededor de la cabaña, cocinando y limpiando, agradecida por la habilidad de repagar su bondad en alguna pequeña manera. Evitaron el tema de lo que había pasado en el Salón Landry, pero noticias filtraron a través de otros miembros de la red subterránea que se detenían en la cabaña. El envenenamiento había matado a 6 personas, incluyendo a Victor y Elise Landry, ambos sets de padres y 2 otros miembros de la familia que se habían sentado en la mesa principal. Otra docena de invitados que habían bebido de las botellas envenenadas habían sobrevivido, pero sufrido daño permanente a sus órganos internos. La reacción en Nueva Orleans había sido exactamente como Isaías predijo. La sociedad blanca estaba en uproar, demandando que se encontrara y castigara públicamente al perpetrador. La gente esclavizada a través de la región enfrentaba mayor escrutinio y violencia, mientras autoridades intentaban extraer información sobre el envenenamiento. Varias personas del Salón Landry habían sido arrestadas y torturadas, incluyendo a Bess, la cocinera principal, y 2 otros trabajadores de cocina, aunque ninguno de ellos sabía nada sobre lo que Isabela había hecho. Josiah había sido azotado casi hasta la muerte, pero no había revelado nada porque genuinamente no sabía nada. No teniendo conocimiento de los planes de Isabela, las noticias de este sufrimiento por sus acciones pesaban pesadamente en Isabela. Había sabido que habría consecuencias, pero oír los detalles específicos de gente inocente siendo castigada por su crimen era casi insoportable. Isaías la aconsejó contra la culpa, recordándole que la responsabilidad real yacía con un sistema que deshumanizaba a la gente al punto donde la violencia parecía la única opción. Pero Isabela luchaba con el conocimiento de que su venganza había causado sufrimiento a gente que le había mostrado bondad. Mientras su tobillo sanaba lo suficiente para viajar, Isaías comenzó a prepararla para la siguiente etapa de su viaje. Le dio ropa nueva, simple pero sturdy, y zapatos que resistirían mejor que los que había llevado del Salón Landry. Le enseñó qué estrellas navegar, qué plantas eran seguras para comer si se quedaba sin comida, cómo reconocer las marcas que indicaban casas seguras versus áreas peligrosas. La ensayó en la historia que debería contar si la paraban.
una mentira cuidadosamente construida sobre ser una mujer libre viajando a visitar parientes, completa con papeles falsos que había obtenido de un falsificador en la red. En una noche sin luna 10 días después de su llegada, Isaías despertó a Isabela antes del amanecer y le dijo que era tiempo de irse. Comieron un desayuno simple juntos, y luego Isaías la llevó fuera de la cabaña y al bosque, moviéndose a lo largo de caminos que eran invisibles para Isabela, pero que él seguía con la confianza de larga familiaridad. Caminaron por horas, Isaías marcando un paso steady, que acomodaba el tobillo aún sanando de Isabela, parando ocasionalmente para descansar y beber de arroyos que cruzaban. Mientras el sol alcanzaba su pico, emergieron del bosque a farmland despejado, y en la distancia, Isabela podía ver una granja Neat rodeada de campos listos para cosecha. Isaías apuntó a la granja y le dijo a Isabela que ese era su destino. Una familia llamada Patterson vivía allí, cuáqueros que se oponían a la esclavitud por motivos religiosos y habían estado ayudando a fugitivos por años. Isabela debería acercarse a la casa desde el este, instruyó, y golpear 3 veces, pausar, luego golpear 2 veces más. Esa era la señal que la identificaría como alguien en necesidad de ayuda. Isaías no iría con ella a la granja, explicó, porque su presencia solo atraería atención si lo veían, y ya habían tomado suficiente riesgo viajando juntos en Daylight. Isabela abrazó al anciano, intentando encontrar palabras para agradecerle por salvar su vida y darle una chance a la libertad. Isaías palmeó su hombro gentilmente y le dijo que guardara sus gracias hasta que realmente llegara a la libertad, porque aún había cientos de millas y peligros incontables entre ella y la seguridad. Luego se dio vuelta y caminó de vuelta al bosque, desapareciendo entre los árboles. E Isabela estaba sola de nuevo, enfrentando la siguiente etapa de su viaje imposible. Se acercó a la granja Patterson cuidadosamente, vigilando por cualquier signo de peligro o engaño, y golpeó como Isaías había instruido. La puerta se abrió para revelar a una mujer de quizás 40, vestida plainly en el estilo cuáquero, cuyo rostro mostró sorpresa, pero no miedo al ver a Isabela en su umbral. La mujer, que se presentó como Raquel Patterson, rápidamente ushereó a Isabela adentro y llamó a su esposo, un hombre alto y delgado llamado Daniel, que apareció de una habitación trasera, y evaluó a Isabela con la misma aceptación calmada que su esposa había mostrado. Los Patterson explicaron que mantenían lo que llamaban una estación en el ferrocarril subterráneo, proveyendo refugio y asistencia a gente huyendo de la esclavitud. Podían mantener a Isabela por unos pocos días, dijeron, dándole tiempo para descansar y recuperar su fuerza completamente antes de la siguiente etapa de su viaje. Tenían un escondite en el granero, más sofisticado que la trampilla de Isaías, donde podía ocultarse si venían cazadores de esclavos buscando, y le proveerían supplies para el camino adelante, comida y agua y mantas, que aumentarían sus probabilidades de supervivencia. Isabela se quedó con los Patterson por 3 días, escondida en el granero durante las horas de Daylight, pero invitada a la casa después de oscuro para compartir comidas y conversación. Aprendió que Raquel y Daniel tenían 5 hijos, todos los cuales sabían sobre las actividades de la familia y guardaban el secreto con dedicación religiosa. La más joven, una niña de quizás 8, recordaba dolorosamente a Isabela de niños que había conocido en los cuarteles de esclavos, aunque el futuro de esta niña estaba seguro de una manera que los de ellos nunca lo estaría. Los Patterson hablaban abiertamente sobre su oposición a la esclavitud, citando tanto convicción religiosa como simple decencia humana, como su motivación para romper leyes que consideraban injustas. Para añadir calidez a estos días, Raquel enseñó a Isabela a tejer una bufanda simple con lana de sus ovejas, un acto mundano que le dio a Isabela un sentido de normalidad por primera vez en años. La libertad comienza con hilos pequeños, dijo Raquel con una sonrisa, mientras sus dedos volaban sobre las agujas, tejiendo no solo tela, sino un lazo de confianza. En la mañana del 4.º día, Daniel Patterson enganchó su wagon y ocultó a Isabela debajo de un fondo falso que había construido para exactamente este propósito. La llevaría al norte a la siguiente estación, explicó, un viaje de quizás 30 millas que tomaría la mayor parte del día. Era riesgoso transportarla de esta manera, porque si los paraban y buscaban ciertamente sería descubierta, pero era más rápido y seguro que tenerla caminando, especialmente dado que cazadores de esclavos buscaban activamente al envenenador Landry y escudriñarían a cualquier persona negra viajando sola. El viaje fue aterrador.
Isabela yacía en oscuridad completa debajo del fondo falso del wagón, incapaz de moverse o estirarse, apenas capaz de respirar en los confines cerrados. Oyó a Daniel parar varias veces para hablar con gente que encontraban en el camino. Lo oyó discutir alegremente cultivos y clima, mientras ella permanecía congelada debajo de él, rezando que nadie mirara demasiado de cerca su wagón. En un punto fueron parados por hombres que afirmaban buscar a una peligrosa esclava escapada, e Isabela oyó que los cuestionaban agresivamente a Daniel, demandando saber si había visto a cualquier persona negra sospechosa en el área. Daniel mantuvo su demeanor calmado, expresando simpatía por su búsqueda mientras negaba firmemente que hubiera visto algo inusual, y eventualmente le permitieron proceder. Cuando Daniel finalmente paró y abrió el fondo falso para liberarla, oscuridad plena había caído, y estaban en otra granja, esta perteneciendo a una familia llamada Morrison. Isabela escaló out rígidamente, su cuerpo doliendo de horas de inmovilidad, y se encontró saludada por una pareja de mediana edad, que la dio la bienvenida con la misma bondad matter of fact que los Patterson habían mostrado. La red era real, se dio cuenta Isabela con esperanza creciente. Había gente a lo largo de la ruta al norte dispuesta a arriesgar su propia seguridad para ayudar a extraños a escapar de bondage. Era casi imposible de creer después de una vida experimentando nada más que crueldad de la sociedad blanca, pero la evidencia era innegable. El patrón se repitió a sí mismo sobre las semanas siguientes. Isabela se quedaría en una casa segura por unos días, recuperando su fuerza y permitiendo que cualquier búsqueda inmediata se calmara. Luego sería pasada a la siguiente estación en la ruta. A veces viajaba en wagón, escondida en varios compartimentos clever que conductores habían construido. Otras veces caminaba, guiada por gente que conocía los caminos a través de bosque y pantano, que evitaban caminos y pueblos donde podría ser vista. Se movió steady al norte a través de Luisiana y hacia Carolina del Sur, cada milla llevándola más lejos de Nueva Orleans y más cerca de la tierra prometida de la libertad. Pero el viaje no estuvo sin contratiempos y peligros. Cerca de la frontera entre Carolina del Sur y Carolina del Norte, la casa segura a la que se suponía que llegaría había sido allanada por autoridades solo días antes de su llegada. La familia que la operaba estaba en Hale, enfrentando cargos de ayudar fugitivos, e Isabela tuvo que esconderse en los bosques por 3 días hasta que se encontró un nuevo contacto para continuar su viaje. Se quedó sin comida durante ese tiempo y se redujo a comer plantas y raíces, algunas de las cuales la hicieron violentamente enferma. Desarrolló fiebre que la dejó débil y delirante, y después tuvo solo recuerdos fragmentados de ser encontrada por una mujer negra que no era parte de la red subterránea, pero que tuvo piedad de ella y la cuidó de vuelta a la salud a pesar del riesgo. Para intensificar esta prueba, durante su delirio, Isabela soñó con Sofía, su madre perdida, extendiendo una mano espectral desde la niebla del pantano, susurrando: «Sigue, hija, el río te lleva a casa». Despertó temblando, pero fortalecida, usando el sueño como combustible para arrastrarse milla tras milla. El invierno se aproximaba mientras Isabela se abría camino a través de Carolina del Norte y hacia Virginia, y el clima se convirtió en otro enemigo a superar. Tenía solo la ropa que varias casas seguras habían provisto, adecuada para clima sureño, pero insuficiente para las noches frías que venían con el progreso del otoño. Desarrolló una tos persistente que preocupaba a los conductores que la shelteraban, que temían que podría ser tisis, pero no tenían manera de conseguirle cuidado médico apropiado sin arriesgar exposición. Perdió peso que no podía permitirse perder, su cuerpo quemando sus reservas mientras empujaba al norte a través de terreno cada vez más difícil. Hubo momentos cuando Isabela quiso rendirse, cuando el dolor y agotamiento y miedo constante parecían demasiado para soportar. Pensó en dar vuelta atrás, en aceptar que quizás bondage era preferible a esta lucha endless hacia un futuro incierto. Pero entonces recordaría la boda en el salón Landry, recordaría la sensación de verter veneno en esas copas de cristal, recordaría que ya se había comprometido a este camino al golpear de vuelta contra sus opresores. No había vuelta atrás ahora, solo adelante hacia cualquier destino que la esperara en el norte. La red subterránea la movió a través de Virginia, Maryland, Delaware, cada estado llevándola más cerca del goal de Pensilvania y libertad más allá. Conoció docenas de personas que la ayudaron, tanto negras como blancas, gente motivada por convicción religiosa o creencia política,
o simple compasión humana para desafiar leyes que consideraban malvadas. Oyó historias de otros fugitivos, algunos que habían llegado a la libertad y estaban construyendo nuevas vidas, otros que habían sido capturados y devueltos para enfrentar castigo brutal, aún otros que habían muerto en el viaje, sus cuerpos dejados en tumbas sin nombre a lo largo de la ruta al norte. Era finales de noviembre, casi 3 meses después del envenenamiento en el Salón Landry, cuando Isabela finalmente cruzó a Pensilvania. Estaba viajando con un conductor llamado Jonas, un hombre negro libre que hacía viajes regulares al sur para guiar gente al norte, y le dijo cuando pasaron la frontera que ahora estaba en territorio libre, que las leyes aquí no la reconocían como propiedad. Isabela quiso sentir alegría o alivio ante esta noticia, pero estaba demasiado exhausta y demasiado cambiada por su viaje para sentir mucho de nada. La libertad, descubrió, no era el momento transformador único que había imaginado, sino más bien un shift gradual, una realización lenta de que tenía agencia y elecciones que le habían sido negadas toda su vida. Jonas la llevó a Filadelfia, a una comunidad de gente negra libre que se había establecido en la ciudad y que daba la bienvenida a fugitivos del sur. Le proveyeron lodging en una casa de huéspedes dirigida por una mujer formidable llamada Gracia, que había escapado de la esclavitud 2 décadas antes y ahora dedicaba su vida a ayudar a otros a hacer la misma transición. Gracia tomó una mirada a la condición de Isabela, la tos lingering y extrema delgadez y ojos haunted, e inmediatamente se puso a trabajar en ayudarla a recuperarse tanto físicamente como mentalmente del trauma de su viaje. Fue en Filadelfia, en la casa de huéspedes de Gracia, donde Isabela finalmente se permitió procesar todo lo que había pasado. Lloró por la vida que había perdido, la gente que había dejado atrás, la imposibilidad de alguna vez regresar a Luisiana o ver a Elijah de nuevo, si él incluso aún estaba vivo. Luchó con la culpa del envenenamiento, el conocimiento de que sus acciones habían resultado en muertes y sufrimiento, intentando reconciliar su creencia de que el acto había sido justificado con su horror a las consecuencias. Gracia escuchó su historia sin juicio, entendiendo que claridad moral era un lujo que la gente esclavizada rara vez podía permitirse, que la supervivencia a veces requería elecciones terribles. Sobre los meses siguientes, Isabela lentamente se reconstruyó. Encontró trabajo como costurera usando habilidades que había aprendido en bondage para sustentarse en libertad. Aprendió a navegar el mundo complejo de la sociedad negra libre en Filadelfia, que tenía sus propias jerarquías y reglas muy diferentes, tanto de la sociedad blanca como de las comunidades esclavas que había conocido. Hizo amigos cautelosamente, aún no enteramente confiando en que su libertad era real, que autoridades no aparecerían de repente para arrastrarla de vuelta al sur para enfrentar castigo por sus crímenes. Para tejer más tejido en su nueva vida, Isabela se unió a un coro comunitario en la iglesia local, su voz, antes silenciada por miedo, ahora elevándose en himnos de liberación que resonaban con las almas de otras sobrevivientes. Cada nota era una afirmación de su existencia reclamada. Noticias de Nueva Orleans filtraron al norte a través de la red subterránea. La búsqueda del envenenador Landry había eventualmente sido abandonada, autoridades concluyendo que el perpetrador había o muerto durante el intento de escape, o había sido matado por cómplices que querían asegurar su silencio. El Salón Landry había sido vendido, la familia incapaz de soportar permanecer en la casa donde tantos habían muerto. El edificio quedó vacío por años después, locales afirmando que estaba embrujado, que podían oír sonidos viniendo de la estructura abandonada en noches tranquilas, sonidos que algunos describían como sollozos y otros como risa, el fantasma de la boda que había terminado en muerte y destrucción. Isabela oyó estas historias con sentimientos mixtos. Parte de ella estaba glad que los Landry hubieran sufrido, que su gran casa se hubiera convertido en un monumento a su pérdida en vez de su poder, pero otra parte, la que había crecido y cambiado durante su viaje al norte, entendía que la venganza no había resuelto nada en realidad, no había liberado a una sola persona aún en bondage, o cambiado la injusticia fundamental del sistema. Había golpeado un golpe, sí, pero era un golpe pequeño que había costado tremendamente y logrado poco más allá de satisfacer su propia rabia. Mientras años pasaban e Isabela construía una vida en Filadelfia, se involucró en el movimiento abolicionista. Habló en pequeños gatherings sobre sus experiencias en esclavitud, aunque nunca reveló que era el envenenador Landry. Manteniendo ese secreto locked away, ayudó con la red subterránea, proveyendo refugio y asistencia a nuevos arrivals, intentando dar de vuelta algo de lo que le había sido dado. Aprendió a leer mejor, mejorando en las habilidades básicas que Elijah le había enseñado.
y leyó todo lo que podía sobre la lucha para acabar la esclavitud, los debates políticos y argumentos morales y intereses económicos que se enredaban alrededor de la pregunta de si seres humanos podían ser propiedad. Aprendió que Elijah había muerto 2 años después de su escape, trabajado hasta la muerte en los campos de la plantación Beaumont. Esta noticia rompió algo en ella que no había sido roto antes. El conocimiento de que el hombre que la había salvado en tantas maneras no había sido salvado él mismo, había muerto en bondage mientras ella vivía en libertad. Lo lloró apropiadamente, finalmente permitiéndose sentir el peso full de su grief, y prometió a su memoria que continuaría el trabajo que él había empezado, enseñando a otros y luchando por libertad en cualquier manera que pudiera. Isabela nunca se casó, nunca tuvo hijos, eligiendo en cambio dedicarse fully a la causa de la abolición. Se convirtió en conocida en la comunidad negra de Filadelfia como una mujer de convicción fierce y compasión práctica, alguien en quien se podía contar para ayudar a gente en necesidad, pero que no sufría tontos o toleraba injusticia. Para expandir su legado, fundó un pequeño taller de costura que empleaba a mujeres fugitivas, enseñándoles no solo a coser, sino a leer contratos y manejar dinero, empoderándolas para que su libertad no fuera solo escape, sino independencia real. Cada puntada es una cadena rota, les decía, su voz un faro para las recién llegadas. Vivió para ver el comienzo de la guerra civil, observó mientras la nación finalmente comenzaba a confrontar el mal en su corazón, aunque no vivió para ver el fin de la esclavitud, muriendo de tisis en 1863 a la edad de 50. En su funeral, atendido por docenas de personas cuyas vidas había tocado, Gracia contó la historia de cómo Isabela había llegado a Filadelfia todos esos años atrás, rota y haunted, pero determinada a sobrevivir y construir algo meaningful del wreckage de su pasado. Gracia no mencionó el envenenamiento, manteniendo ese secreto incluso después de la muerte de Isabela, pero habló sobre coraje y resiliencia, sobre la fuerza requerida para sobrevivir bondage y la aún mayor fuerza requerida para construir una vida en libertad. Dijo que Isabela había sido una guerrera en una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera reconocía que se estaba luchando, y que su vida se paraba como testimonio a la verdad de que la gente oprimida siempre había resistido su opresión, a veces quietly y a veces violentamente, pero siempre con la convicción fundamental de que eran plenamente humanos y merecían ser tratados como tales. La leyenda del envenenamiento del Salón Landry persistió largo después de que los hechos hubieran sido olvidados. El mansion permaneció abandonado por décadas, convirtiéndose en un landmark de sorts en Nueva Orleans, un cuento cautionario sobre los peligros de confiar a gente esclavizada con acceso a comida y bebida. Algunas versiones de la historia convertían a Isabela en un monstruo, una salvaje que había asesinado gente inocente por maldad inherente en vez de rabia justificada. Otras versiones susurradas entre comunidades negras la retrataban como una heroína que había golpeado un golpe por la libertad, aunque estas historias eran cuidadosas de no incluir detalles identificadores que pudieran llevar autoridades a cualquier persona viva. En verdad, Isabela Ruiz era ni monstruo ni heroína, sino simplemente un ser humano que había sido empujado más allá de la endurance y que había lashes out con el único arma disponible para ella. Su historia era una de miles, millones incluso, de gente esclavizada que resistió su bondage en maneras grandes y pequeñas. Desde slowdowns de trabajo y rotura de herramientas a outright rebelión, todos ellos intentando reclamar alguna medida de autonomía en un sistema diseñado para strippingles de cada derecho humano. El hecho de que su acto de resistencia involucrara matar lo hacía más dramático que la mayoría, pero no era menos justificado o understandable, dado el contexto de su vida y la sociedad que la había esclavizado. El edificio del Salón Landry fue finalmente demolido en 1903, 58 años después del envenenamiento que lo había hecho infame. Periódicos locales corrieron historias sobre la demolición, recounting la leyenda de la chica esclava asesina que había envenenado un banquete de boda y escapado en la noche. Estas cuentas eran lúridas e inexactas, embelleciendo detalles e inventando motivaciones, convirtiendo una tragedia humana compleja en simple melodrama. Nadie mencionó que la novia había sido esencialmente vendida al novio por su padre quebrado, que todo el sistema de esclavitud de plantación estaba construido sobre violencia, far más extensa que el acto desesperado de una mujer, que quizás los verdaderos monstruos no eran la gente esclavizada que ocasionalmente golpeaba de vuelta, sino la sociedad que los mantenía en bondage en primer lugar. Lo que permanecía era la historia pasada a través de generaciones, evolucionando con cada contando.
Algunos decían que si visitabas el sitio donde una vez se paró el Salón Landry, en ciertas noches, aún podías oír los sonidos de esa boda ill-fated, música y risa de repente cortadas por gritos. Otros afirmaban haber visto una figura moviéndose a través de los jardines overgrown, una mujer en un vestido de sirvienta raído vertiendo vino invisible de una botella invisible. Estas eran historias de fantasmas, por supuesto, del tipo que cada sociedad cuenta para procesar trauma y establecer lecciones morales, pero como todas las historias de fantasmas, contenían kernels de verdad envueltos en layers de mitología. La verdad era que Isabela Ruiz había existido, había vivido y sufrido y luchado de vuelta y escapado para construir una vida en libertad. Había matado gente y salvado gente y educado gente y amado gente, todas las complejas contradicciones que componen una vida humana actual, en vez de una simple historia con héroes y villanos claros. Había sido brava y cruel, calculadora y desesperada, víctima y perpetrador. Todas estas cosas simultáneamente, porque eso es lo que los humanos son, complicados y contradictorios incluso bajo las mejores circunstancias e infinitamente más así, cuando forzados a sobrevivir bajo condiciones de deshumanización sistemática. Su risa, si resonaba en algún lugar, resonaba no en las ruinas del Salón Landry, sino en las vidas de la gente que había ayudado durante sus años en Filadelfia, en los pequeños actos de resistencia y resiliencia que había encouraged en otros, en la cadena de influencia que se extendía forward a través del tiempo, mientras cada persona que ayudó continuaba ayudando a otros. Ese era su verdadero legado. No el tale melodramático de vino envenenado y aristócratas asesinados, sino la historia más quieta de supervivencia y comunidad y lucha persistente hacia libertad y dignidad. La historia de Isabela de Nueva Orleans permanece una complicada, un recordatorio de que la historia es escrita por los poderosos pero vivida por todos, que los mismos eventos pueden entenderse en maneras radicalmente diferentes, dependiendo de cuya perspectiva tomes. Qué certeza moral es difícil de mantener cuando examinando las acciones de gente viviendo bajo condiciones imposibles, estuvo justificada en envenenar esos invitados de boda. Desde su perspectiva, casi ciertamente sí. Desde la perspectiva de las familias que perdieron seres queridos, obviamente no. Desde la perspectiva de la historia, la pregunta misma es quizás menos importante que lo que la historia revela sobre una sociedad que trove a seres humanos a tales medidas desesperadas y luego expresaba shock, cuando esas medidas eran ocasionalmente empleadas. Lo que puede decirse con certeza es que la esclavitud era una abominación moral que corrompía a todos los que tocaba, esclavizador y esclavizado alike, que creaba condiciones donde la violencia se volvía inevitable, donde seres humanos eran forzados a hacer elecciones imposibles entre sumisión y resistencia, ambas de las cuales venían con costos terribles. Isabela Ruiz eligió resistencia, y pagó por esa elección con la pérdida de casi todo lo que había conocido, con una vida de exilio del lugar de su nacimiento, con el conocimiento de que sus acciones habían causado sufrimiento a gente inocente, incluso mientras golpeaban de vuelta contra un sistema culpable. Si su fantasma verdaderamente ríe en las ruinas del Salón Landry, quizás no es la risa triunfante de venganza satisfecha, sino la risa amarga de alguien que entendió demasiado tarde que actos individuales de violencia no pueden destruir opresión sistémica, que verdadera libertad requiere no solo escapar de bondage, sino desmantelar las estructuras que hacen posible el bondage en primer lugar. Ese trabajo continuó largo después de la muerte de Isabela, continuó a través de la Guerra Civil y Reconstrucción, y Jim Crow y el movimiento por derechos civiles, y continúa aún hoy. Una lucha ongoing para hacer real la promesa de igualdad humana, que fue escrita en documentos fundacionales pero negada en práctica, a tantos por tanto tiempo. La historia de Isabela Ruiz, la chica esclava que envenenó el banquete de boda y dejó a 100 invitados jadeando por aire, es ultimately una historia sobre poder y resistencia, sobre las longitudes a las que la gente irá para reclamar su humanidad, cuando esa humanidad es sistemáticamente negada, sobre el legado complicado de la violencia frente a la opresión. No es una historia confortable, no una que ofrece lecciones morales fáciles o héroes claros, pero es una historia importante nonetheless, un recordatorio de los costos humanos reales de la esclavitud y las medidas desesperadas que la gente esclavizada a veces tomaba para afirmar su existencia como seres humanos fully merecedores de libertad y dignidad. Y en los ecos de su risa, si escuchas con cuidado en las noches tranquilas de Nueva Orleans, no oirás solo venganza, sino un llamado persistente a la justicia, un susurro que viaja a través del tiempo,
urgiendo a las generaciones futuras a terminar lo que ella comenzó, un mundo donde ninguna cadena, visible o invisible, ate el espíritu humano.